La noche a conversar con María José Gómez. Ella es directora de la Fundación Forge. Muy buenas noches, señora María José Gómez. Gracias por estar con nosotros aquí en Estación Central. Muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. María José, según algunos estudios, 1 de cada 6 personas entre 18 y 26 años lamentablemente han perdido su empleo durante la pandemia en América Latina y el Caribe, y Perú, por supuesto, no es la excepción. Vamos a hablar, es uno de los temas prioritarios que va a tener el próximo gobernante aquí en nuestro país a partir del 28 de julio. Tomando en cuenta el ambiente electoral, ¿cuál es la diferencia de cómo enfrentar la falta de empleo juvenil por parte de los dos candidatos que ya van a pasar al balotaje, a una segunda vuelta electoral, Pedro Castillo y Keiko Fujimori? Muy bien, pues más que de diferencias en las propuestas, que sí las hay, es incluso desde el planteamiento, ¿no es cierto? Porque tenemos el programa de Fuerza Popular que abarca una serie de actividades y está muy enfocado en temas concretos como dar becas a estudiantes para que puedan ir a la universidad, desarrollar programas de habilidades socioemocionales, una serie de beneficios tributarios para emprendedores. Por ejemplo, son una serie de medidas diferenciadas y concretas, ¿no? Y por otro lado tenemos Perú Libre, que ha desarrollado, más que medidas concretas, es un cuerpo teórico que habla mucho de derechos laborales, de evitar la explotación, de hacer que las empresas cumplan las responsabilidades que tienen mediante contratos, que se reduzcan los ceros, por ejemplo, las tercerizaciones, que se reduzca la diferencia de los salarios entre quien gana más con quien gana menos. O sea, es más un posicionamiento que está enfocado en el cumplimiento y en la defensa de los derechos laborales de los y las trabajadoras. Ahora, y María José, ¿de qué manera tendría que enfrentar esta problemática el próximo gobernante peruano, tomando en cuenta no solamente las cifras, porque bueno, todos hemos conocido que si bien es cierto el tema de la informalidad en nuestro país es galopante, esto se ha agravado aún más debido a la pandemia del COVID-19 y de la cantidad que hablábamos hace algunos instantes, lo que se dice es que más de la mitad, bueno, se quedaron sin empleo debido a que muchas de las empresas tuvieron que cerrar sus puertas debido al COVID. Mira, muchas empresas tuvieron que cerrar, algunas se reabrirán y otras no, pero hay una situación bien concreta que se aborda de alguna manera en los programas de los candidatos y eso nos tiene que alegrar, pero que necesita ser mucho más concretada. Especialmente quien ha perdido su trabajo han sido las mujeres que se han quedado en casa, los niños y niñas no vuelven a la escuela, se tienen que quedar con alguien en casa y eso es con las mamás de familia que además tienen personas enfermas con COVID o con otras enfermedades que tenían antes y que ahora ya no se atienden en hospitales y están en su casa. Es decir, todo el tema de la política de cuidados es prioritario. La reactivación económica requiere que las mujeres se inserten en el mercado laboral y no se van a insertar si tienen que quedarse cuidando a alguien y no se socialicen esos cuidados. Entonces, eso es un punto fundamental. Y lo siguiente es poder promover cursos de desarrollo de habilidades socioemocionales, porque los chicos y chicas no saben dónde ir. O sea, han terminado la secundaria o la terminaron hace 2 años y han perdido su trabajo, como lo que estabas muy bien comentando, y no saben lo que tienen que hacer. Dicen, no hay trabajo, no sé dónde ir. Bueno, la promoción de estos espacios donde desarrollen las habilidades que buscan las empresas, promoverlo a nivel nacional, como había antes otros programas nacionales, y trabajar la intermediación. Esto es un punto importantísimo. La intermediación laboral con las empresas. ¿Qué es exactamente lo que están buscando las empresas? ¿Qué tipo de puestos? Bueno, acompañemos ahora a estos y estas jóvenes a desarrollar esas competencias que están buscando las empresas. Esas dos estrategias son fundamentales, pero especialmente esta primera. Si la mayor parte de la población en situación de informal y precaria son mujeres y no se pueden insertar al mercado laboral, no importa el resto de medidas porque no van a poder trabajar y generar ingresos y reactivar la economía del país. Y María José, y ese tema de la capacitación y el tema también de la intermediación, ¿cómo se está llevando en nuestro país? ¿En los niveles comparables a lo que se da en otros países de la región, por ejemplo? Lo que pasa es que está habiendo cambios muy rápidos. O sea, ya no podemos hablar de cómo se venía trabajando hasta hace 1 año y medio. Hasta antes de la pandemia. Sí, hasta antes de la pandemia y ahora ha cambiado porque las competencias son diferentes. Por ejemplo, las competencias digitales son importantes. Antes la venta directa se trabaja ahora a través de estrategias de venta digital y eso requiere personas que puedan capacitarlo, luego la capacitación en sí y luego tener a jóvenes, hablo de jóvenes porque es a lo que nos dedicamos, tener a jóvenes que tengan tanto el dispositivo como el Internet para poder realizar ese trabajo, ¿no? Entonces, ahora hay una serie de ahorros por un lado, pero hay una serie de gastos y de inversiones que se requieren hacer para adaptar los puestos de trabajo
a los chicos y chicas a través de, bueno, mediante el mundo virtual, ¿no? Entonces, lo que se requiere es ya no seguir trabajando como se venía trabajando antes a nivel de los contenidos de aprendizaje, sino actualizarlos, analizando muy de cerca cuáles son esas demandas específicas que están muy vinculadas con el mundo virtual que tienen ahora las empresas, porque hay que capacitar a los chicos y chicas en esas habilidades digitales. Y a nivel de la Fundación Forge, ustedes también están ofreciendo justamente este tipo de capacitaciones para los jóvenes, básicamente. Correcto, es así. Ahora tenemos 1.000 jóvenes que están estudiando a nivel nacional el programa de habilidades blandas, habilidades técnicas y habilidades digitales también, que son los 3 paquetes, ¿no?, que nosotros ofrecemos gratuitamente en la Fundación a chicos y chicas que necesitan trabajar, jóvenes pertenecientes a familias de bajos recursos económicos, para que tras un periodo de 5 meses puedan insertarse a una de las empresas con las que trabajamos en el país. Y de esa manera se va a lograr reducir pues a los jóvenes ninis que no están trabajando y tampoco están estudiando, ¿no? Muchos se preguntan, ¿qué son los ninis, no? Y lamentablemente pues es un grueso sector de los jóvenes que están en este rubro, ¿no? De los ninis que no trabajan y que no están estudiando. Sí, que fíjate, el 50% de ninis, estamos hablando de 1 millón antes de la pandemia, que están solamente en Lima y Callao, ¿no? Y 2 de cada 3 ninis son mujeres. Entonces volvemos a esa misma situación de qué está ocurriendo con las mujeres jóvenes del país que dicen, bueno, son ninis porque no estudian ni trabajan, bueno, no estudian y no trabajan remuneradamente, pero realizan una actividad económica, pero es la de cuidados, no tienen ingresos. Entonces, eso está entrampando muchas situaciones que se vinculan con otras, ¿no? Pues se vinculan con cómo salir de una situación de violencia de género, por ejemplo, si no se tiene autonomía económica, ¿no? Entonces, son varios problemas que están entrelazados y que todos están muy vinculados con el acceso al empleo y la reactivación económica. Por eso, poner el foco en las mujeres, poner el foco en socializar los cuidados, en vez de políticas públicas y de cuidado. Entendemos que están desarrollando desde el Ministerio de la Mujer una política y que está además coordinando con el Ministerio de Trabajo. Bueno, ¿cómo vamos a solucionar esta situación? No solamente porque los niños y niñas no están yendo a la escuela y no sabemos cuándo van a volver, sino que aunque vuelvan, igual todas las personas necesitamos cuidados en momentos de nuestra vida y siempre han estado a cargo de las mujeres jóvenes, ¿no? Bueno, y es preocupante, Mario José, lo que estás comentando, este millón de ninis, de jóvenes que no trabajan ni estudian antes de la pandemia, y como sabemos, pues ha sido pues el golpe durísimo en cuanto al desempleo, sobre todo juvenil, en estos últimos 12 meses. Se ha incrementado incluso la pobreza. Es una situación muy, pero muy delicada la que estamos viviendo aquí en nuestro país y que va a tener que enfrentar el nuevo gobernante. Correcto, así es. Más o menos el 15% nos ha visto perjudicado y es un 15% que pertenece a un sector que seguramente no necesita tanta ayuda del Estado, ¿no? Uh-huh. Entonces sí haríamos un llamamiento a a los 2 partidos, ¿no?, que están pasando la segunda vuelta, a enfocarse por un lado en el tema de mujeres y por otro pensar en estos programas que requieren una inversión, por supuesto, estos programas nacionales de reactivación económica basadas en la intermediación entre la oferta y la demanda y enfocándose en el desarrollo de habilidades socioemocionales, porque cuando uno lee cualquier encuesta que uno se imagine de las que hay en temas de empleo juvenil, dicen el problema con las empresas es que no encuentran el perfil que requieren y el perfil que están buscando es el de habilidades socioemocionales, responsabilidad, proactividad, comunicación. Entonces, bueno, desarrollemos eso en los y las jóvenes para que puedan aportar también un valor a la empresa y que contribuyan con esta reactivación tan urgente que necesita el país. Claro que sí, bueno, qué importante, ¿no? Qué importante estar capacitado, preparado en los temas del tema digital, por el tema de la virtualidad ahora debido a la pandemia, y también el tema de las habilidades blandas, ¿no? Que es un tema de lo que se ha hablado mucho en los últimos tiempos, pero que lamentablemente, a pesar de saber de la importancia de ello, muchas escuelas o muchos lugares los dejan de lado, y eso perjudica en gran forma el desempeño de los jóvenes, ¿no? Cuando sobre todo van a tener que enfrentar un primer empleo. María José, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Estación Central, directora de la Fundación Forge, quien está pues dando este tipo de capacitaciones a nuestros jóvenes, porque tenemos entendido que esta fundación trabaja en varios países de América Latina. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, tenemos más.